Bien, buenas tardes a todos. Gracias a los valientes que nos acompañan. Un 8 de diciembre. Solo a mí se me ocurre organizar una cosa de esta el 8 de diciembre. Pero bueno, nos tuvimos fe y algo va a salir. Yo voy a hacer una breve presentación. Como la gente que viene a mis eventos sabe que no tenemos maestro de ceremonia, nada, todo lo hacemos bastante informal. Un poco la idea de esta conferencia nace acá desde el programa de responsabilidad social que yo coordino, un poco porque como parte del programa, como objetivo del programa es investigar, pensar, reflexionar sobre temas que hacen a la relación entre la empresa y la sociedad, y en particular los temas de la responsabilidad de las empresas y la ética empresarial. Fue que un poco viendo este año la relevancia que tuvo el sector de las encuestadoras, la visibilidad pública y debates públicos que se han ido dando en función de los resultados de junio, de los resultados de octubre, es que vino un poco la idea de mirar este tema desde el programa nuestro, y eso también está relacionado con una idea de que tengo yo al menos, de que por la importancia que tiene las encuestas para la democracia, son como un bien público, no es solamente un bien privado que se comercializa, sino que pasa a tener las características de un bien público, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las encuestas es un tema de todos, no solamente de los actores directamente involucrados tanto en su producción como su difusión, su comercialización. Desde el punto de vista del programa de RC, a mí es un sector que me pareció bastante atractivo porque si uno mira los temas que analizamos nosotros sobre las empresas, cómo se han ido relacionando con el mundo, cómo han ido enfrentando los desafíos en los últimos años, los procesos del management, ve que este sector es como un sector un poquito todavía virgen en muchas cosas. En particular los temas de la responsabilidad social que trabajamos nosotros es un tema que como que hay mucho para desarrollar. Y además yo tengo un acercamiento personal al tema. Yo este año trabajé en la campaña asesorando a uno de los partidos en el tema de encuestas, por lo tanto me permitió estar de cerca a lo largo de todo el proceso. Un poco el panel que hicimos, un poco lo hemos armado con Nelson, la idea de elegir, armar un panel con personas que sean actores un poco externos a la situación, ¿no? Decidimos no invitar a empresas encuestadoras ni invitar a dirigentes políticos para el panel, porque creíamos que en esta etapa estaba mejor plantear miradas un poco más externas a la problemática. Quizás todavía están algunas cenizas ardiendo, entonces pueden promoverse actitudes defensivas, ofensivas, y además no queríamos meter el tema técnico de las encuestas, le queremos dar una mirada más general. El panel está integrado por Roberto Abercorn, es periodista, corresponsal de Associated Press en Uruguay, publicó varios libros, el último fue el de Libraica, la verdadera historia del caso Plata Quemada, historias tupamaras, milicos y tupas, escribe en revistas de varios países. Onel Sartú, que fue medio parco cuando le pedí que me dijera cómo presentarlo, entonces lo googleé, no encontré casi nada. Solo encuentro las cosas que escribe y me encantan, pero no le encontré así un currículum. Abogado y periodista, columnista del Semanario de Voces, me encanta cómo escribe, y aparte va también las tertulias, ¿no?, del Espectador. Nelson, que es un amigo, es un periodista de larga trayectoria, columnista de Búsqueda en un momento, del Observador, está especializado en periodismo económico, es el editor periodístico de NSTV Nuevo Siglo, yo lo invito, para si me invita para los programas, es corresponsal de Nación de Buenos Aires y tiene algunos libros publicados, entre los cuales está ¿Quién es quién el gobierno de la izquierda?, del 2004, y ¿Quién es quién el gobierno Mujica?, de 2010, y Maldita crisis del 2008. Bueno, y del otro soy yo, que soy sociólogo, coordino el programa de responsabilidad social de la facultad, y estoy especializado un poco en el tema. Entonces, la idea es que primero hable Leonardo, después Ovenir, después Nelson, y voy a cerrar yo, más que nada porque el enfoque mío es un poco diferente, entonces no les hago ruido en las presentaciones de ellos. Así que, Leonardo, adelante. Gracias. Hola. ¿Funciona? Bueno, buenas tardes. Como ya dijo Oscar, yo no voy a hacer un análisis técnico, soy periodista, voy a decir algunas cosas que veo
de sentido común más bien, y o de mi trabajo periodístico, pero no técnico, y me alegro que fuera a propósito eso, porque si no me sentiría mal. Yo estuve en una conferencia hace unos años acá, es la segunda vez que vengo a una mesa redonda en la Católica, donde estudié hace muchos años, y era por un tema parecido, así que voy a empezar recordando cómo era qué fue aquella. Yo había escrito una columna en un diario que no existe más, que se llamaba Plan B, diciendo que los politólogos eran peores que los periodistas deportivos. Entonces el programa que impulsa Pablo Mieres me invitó a que yo expusiera eso ante un auditorio lleno de politólogos. Yo leí la columna y después hubo media hora de catarsis contra mi persona. Espero que hoy no sea tan grave la cosa. Pero bueno, creo que ese problema sigue estando en la base de lo que tenemos el problema con las encuestas. Es decir, algunas empresas, las encuestas son avaladas por politólogos o por técnicos que en muchos casos no logran separar lo que es su trabajo de su militancia. Cuando yo había escrito aquella columna, lo que me había motivado era que se le había ofrecido a Constanza Moreira y a Gerardo Caetano la presidencia del Frente Amplio. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser? Si las personas que yo seguía atentamente sus evaluaciones como cientistas sociales respecto al estado de la política, de golpe no solo tenían partido, que uno podía suponerlo, sino que estaban tan involucrados en un partido como para presidirlo. Me resultaba asombroso. Entonces por eso decía, bueno, hay que decir que Caetano dijo que no podía de ninguna manera, en fin, cosa que me pareció bien, porque diciendo, no, esto no está a mi alcance porque yo soy un científico social. Pero Constanza Moreira había dicho que sí. Finalmente no cuadró por otros motivos, pero estaba dispuesta a aceptarlo. Entonces yo decía que los periodistas deportivos, ustedes ven que la mayoría dicen que son hinchas de Sudamérica, ¿no? O de Bellavista, y después uno los escucha hablar y se da cuenta que no son de Sudamérica, ¿no? Si uno los escucha con atención rápidamente se da cuenta que cuál de las dos camisetas grandes les tira más. Y los politólogos hacen algo parecido, muchos no dicen de quién son, no son de nadie, pero después tienen en una camiseta. A mí me pasó, me están llamando ya por los... Tienen loco con el tema de Guantánamo. Voy a hablar rápido así. A mí me pasó que en esta campaña, escuchando un politólogo en una radio, dije, alguien joven, alguien que yo no conocía, que no lo tenía mapeado. Dije, no, ya sé de qué partido es, ya sé. Y fui a su perfil de Facebook y tenía me gusta a páginas de diputados, senadores, ediles, la filial de cada departamento de ese partido, en fin. Yo creo que no solo hay que ser, sino hay que parecer también. Y si uno va a trabajar en este campo, tiene que esforzarse más por parecer más imparcial. No puede ser que en tu Facebook aparezcan todos los te gusta. Decía que eran peores que los periodistas deportivos porque algunos periodistas deportivos, un caso por ejemplo de Chandi, por ejemplo, él dice, no, yo soy de Peñarol, pero luego hace su trabajo de modo que no le pesa eso, si ha llegado a un estadio superior en el cual puede reconocer de qué es y luego trabaja. Bueno, muchos politólogos no han llegado al estadio de Chandi y creo que tienen que trabajar en esa línea. Todavía hoy me reafirmo lo que escribí hace unos años. Bien. Bueno, yo creo que dudé también de aceptar esta convocatoria, porque creo que una cosa que pasó en esta campaña es que las encuestas ocuparon un lugar que no deberían haber ocupado, totalmente excesivo, y no sé si no lo estamos nosotros reafirmando, es decir, estamos haciendo una mesa sobre las encuestas, después de que estuvimos un año entero hablando sobre las encuestas. Creo que las encuestas reflejan que lo que pasó con las encuestas en esta campaña reflejan una serie de taras que tenemos los uruguayos, y no solo las encuestadoras, sino toda la sociedad uruguaya. La primera es la visión futbolera de la vida, digamos, ¿no? La vida como un partido de fútbol, la vida como un tanteador, ¿no? Estuvimos la campaña electoral entera discutiendo, bueno, quién venía más, quién venía un poco más, en qué barrio, si se perdían votos en este barrio, en el interior, acá, pero no se habló de política. Se habló poco de política y nada de política, y se habló mucho de las encuestas, muchísimo de las encuestas, muchísimo más de lo que se tendría que haber hablado. Los títulos principales, ahora algunos se han recopilado, algunos los usan para las bromas en internet, hablan de encuestas,
Es decir, pasamos un año entero de campaña y hay temas centrales que no hemos logrado laudar. Es decir, Aratirí, ¿es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo queremos o no lo queremos? Hoy escuché a la ministra electa del ministerio que se va a encargar decir que no tiene ni idea. Lo escuché en Radio Carve, que no tiene ni idea si Aratirí va a ser bueno o no para el Uruguay, si vamos a hacerlo o no. O pasamos un año en el cual lo que estuvimos discutiendo todo el tiempo fue el tanteador, quién va primero, quién va segundo, qué ventajita le sacó. Bueno, creo que ahí hay una... Pero esa tara, ¿se la tenemos que achacar a las encuestadoras? No sé, creo que a todo el mundo le gusta que lo pongan en un lugar de preponderancia en la sociedad, digamos. Creo que fueron elevadas a un lugar donde no deberían estar tan alto, pero la culpa no es solo de ellas, sino es más de los políticos, los líderes y de los medios de comunicación. Y asumo, digamos, ese. Bien. Como digo, lo de Aratirí o una cantidad de otros problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar la crisis educativa? Pasó toda la campaña y no lo sé, no tengo ni idea realmente cómo se va a afrontar. Lo mismo, porque hay tantas rapiñas, digamos, y cómo vamos a hacer para que haya menos. No sé, los temas centrales no los discutimos, o no se laudaron en todo caso. Yo, por lo menos yo lo siento así. Bien. La otra tara que veo, que se ve, para mí la veo en las encuestas, y no lo veo, pero que refleja también una cosa del Uruguay, desde mi punto de vista, es el esconder la cabeza ante los problemas. Yo recibí en el año 2010, hoy lo revisé, 2012, octubre de 2012, un mail del ingeniero Elisés, que creo que acaba de entrar, que representa una firma encuestadora internacional, señalando que las encuestas en Uruguay estaban mal y que los resultados que nosotros consumíamos no eran los que daban las encuestas, que había una serie de movimientos, de toqueteos, en fin, legítimos o ilegítimos. En fin, yo no tengo ninguna capacidad en estadística, soy un periodista para laudar ese tema. El tema me excedió totalmente. Yo en aquel momento aparte trabajaba en la Universidad Ort como coordinador académico, y lo que tenía como medio de comunicación era un blog, así que tampoco podía en un blog salir a entrevistar a todas las firmas encuestadoras, ponerme a laudar ese tema. Pero el tema estaba, estoy seguro, me consta que muchos medios de comunicación recibieron eso, es decir, había una polémica subyacente respecto a si los resultados que estábamos consumiendo de las encuestas se refería a la campaña anterior, eran los verdaderos, o si había una serie de ponderaciones que los alteraban, digamos, ¿no? Y si esas ponderaciones, cómo se hacían, si se hacían en coordinación entre todas las empresas, o si esas ponderaciones las hacía cada una, mirando lo de las otras. Estaba circulando, había un actor de ese mercado denunciándolo a través de correos electrónicos, de entrevistas con periodistas. Bueno, ¿cómo se reaccionó ante eso? A la uruguaya, ahí en el método uruguayo. Como ese actor social no tenía mucha prensa, no estaba en los canales de televisión, lo ninguneamos, lo tiramos para abajo, si no contestamos, metemos la cara, hacemos como que no pasa nada, no respondemos a la pregunta. Eso es el método que se usa acá en Uruguay para muchos temas, ¿no? Si alguien polemiza con otro acá y ese otro no tiene la misma capacidad de llegar a los medios, ¿no? Si es un edil de Rivera que le echa en cara algo a un senador, y el senador no va a contestar, va a ser, ¿por qué va a tener? No, es así como se hace en Uruguay. Es decir, ahora cuando, por ejemplo, leían los libros que yo escribí, uno de los libros que yo escribí, la historia de Tupamaras, yo entrevisto ahí una cantidad de ex integrantes del MLN importantes y numerosos, no son 2 o 3, que en 7 puntos, creo, 6 o 7 puntos, no recuerdo ahora, centrales del discurso del MLN, cuestionan el discurso oficial de Mujica, de Fernández Huidobro, de Rosenkopf, del oficial. Dicen otra cosa, dicen, no, esto no fue así, fue así. ¿Cómo se reaccionó ante ese libro? No contestando. ¿Por qué? ¿Cuánta gente va a leer el libro de Abercon? 5.000 con suerte, 10.000. Bueno, no contestamos. ¿Para qué vamos a contestar? ¿Para qué vamos a polemizar? Ese es el método uruguayo de discutir, y creo que se aplicó mal en este caso. Hace como 2 o 3 años que estaba el tema dando vueltas, y creo que si hubieran discutido en el momento que tendrían que haber discutido, se hubiera blanqueado una situación que hoy explotó con mucha más fuerza, digamos. Hoy la gente ya, muchos no creen. Ahora el tema de que hay una manipulación o de que hay una ponderación, de que no se sabe, ya está, ahora ya todo el mundo está hablando de eso, y fueron 3 años que se dejó crecer la bola. Bueno, es malo como sociedad hacer eso, y creo que las encuestadoras hicieron mal, pero hicieron mal porque en general
en Uruguay hacemos así las cosas, digamos. O sea, hay un tema ahí, lo dejamos correr, lo hacemos con que no está, al final explota peor. La tercera tara que veo que tiene este problema y que también es nuestra de todos es la falta de transparencia. Digamos, bueno, hay que transparentar todo lo que uno hace y en este caso creo que no se ha actuado con toda la transparencia. Yo la miraba, ¿no? A mí hubo una encuesta que no sé si la recuerdan que me sonó como, yo dije, no puede ser. Fue hace unos meses que salió el tema de que Argentina era el país más enemigo del Uruguay, yo no sé si lo recuerdan. Salió una encuesta que decía que para los uruguayos no había país más enemigo que Argentina. Yo dije, no puede ser. Es decir, hay algo que está mal, ya se perdió el sentido común, digamos, ¿no? Porque vos vas a Buenos Aires, vamos todos, todo el tiempo a Buenos Aires, no hay lugar donde nos sintamos mejor, más cómodos, más a gusto, donde querramos ir y donde no tengas la más mínima precaución de cómo te manejas en la calle. Te sentís propiamente un porteño más durante el tiempo que estás ahí. Y lo mismo si vas, no sé, a Bariloche, donde vayas. Y lo mismo un argentino acá. Es decir, yo estoy seguro que se sienten en su casa realmente, es decir, todos. Y sin embargo, los medios titulaban. Entonces yo busqué en internet cómo era la encuesta. Y la encuesta no decía exactamente eso, no era exactamente así. Decía, la pregunta era cuál era el país menos amigo, ¿no? Lo cual es algo medio raro, ¿no? Pero bueno, ya los medios después lo agarraban como el menos amigo, es el más enemigo, en fin, una cosa así. Pero yo creo que hay, es decir, yo creo que hay lo viví también ayer, me voy a explicar mejor ayer. Ayer que por este tema de Guantánamo me pidieron que saliera a la calle a recoger testimonios de la gente, a ver si les parece bien que hayan venido, ¿no? En la agencia de noticias en la que trabajo. Yo durante mucho tiempo estuve poniendo en los despachos que mandaba de Montevideo que el 60% de los uruguayos está en contra de que vengan la gente de Guantánamo. Creo que la misma encuesta le dieron a la oposición porque la oposición machacó mucho con este tema. Y en cambio la mayoría está a favor de los sirios, ¿no? Bueno, yo ya paré en la calle, estaba en el hospital militar, entonces tenía que hacer las entrevistas cerca de ahí donde me tenían trabajando. Las primeras 10 personas que paré, les decía Guantánamo y me miraran como si le dijera Burkina Faso, es decir, no tenían la más mínima idea, pero ya era lo más acercarme a la persona. Cuando empezaba a hablar ya me iba a dar cuenta que me iba a decir eso, y efectivamente no tenían idea lo que es no saben lo que es Guantánamo, ni tiene ninguna idea. Finalmente encontré uno a favor y uno en contra, como era lo que tenía que encontrar, pero después de entrevistar a 12 personas o a 20 personas. Entonces yo me temo que la famosa encuesta del 60% de la gente en contra, deben haber entrevistado a no sé cuántos, miles, para decir, forzado la muestra o descartado muchas respuestas. Creo que sea más transparente con eso. Si realmente no creo que el 60% de los uruguayos tengan opinión en contra, porque creo que la mayoría ni siquiera sabe. Es decir, bueno, creo que hay que ser más transparente en los resultados. No creo que el 60% de la gente crea que Argentina es el país enemigo del Uruguay. ¿Cómo lo preguntaste? ¿Cuánta gente respondió? Creo que tiene que ser mucho más transparente las encuestas. Creo que ahí hay que en el afán de dar respuestas a todos los problemas se están haciendo algunas trampas que con lo de Guantánamo lo vi clarito, digamos. Nos falta información, falta transparencia. Falta transparencia en las famosas ponderaciones, que ahora explotó el tema, es decir, cómo se hacen, ¿no? La famosa frase esa de pensamos que los uruguayos eran más modernos, que se usó como explicación de cierto resultado, a mí me dejó muy preocupado, porque ¿qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir? Yo pensé que era algo técnico, digamos, cómo es que influye tu pensamiento de cómo es el Uruguay respecto a una encuesta. No entiendo, explícamelo, capaz que es legítimo, pero me falta información para entender esa frase. Hasta ahora no la comprendo y me deja preocupado. Creo que muchos de estas ya termino, pienso que muchas de estas disfunciones tienen que ver también cómo trabaja la prensa, es decir, que la prensa tiene mucha de la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la encuesta de Argentina, claramente lo vi, ¿no? En ningún lugar la empresa dijo que el 60% de los uruguayos consideraba que la Argentina era enemiga. Sin embargo, fue el título que se usó. Digamos, ¿no? La empresa no había llegado, era algo medio que ahí, pero nunca dijo el 60% de los uruguayos cree que Argentina es el enemigo. En cambio, Clarín tituló así,
también tituló así un portal uruguayo. Bueno, yo creo que si vas a trabajar con la prensa, que cada vez trabaja peor también, ¿no? Y que daría para, me explayaría con mucho más gusto porque es de algo que sé de verdad, ¿no? Estos son simplemente pensamientos nomás. De la prensa me gustaría más explayarme, pero ante una prensa que cada vez trabaja peor y vos le vas a dar este tipo de cosas, es como, yo tengo una cuenta en Facebook, ¿no? Porque la uso, me sirve para mis libros y cosas, y en Twitter también. Y la gente muchas veces me escribe cosas que son bastante disparatadas, a veces no. Pero bueno, si estás ahí, tenés que responder, tenés que contestar, y contesto. Y pierdo mucho tiempo, pierdo entre comillas, invierto mucho tiempo. La otra opción es no estar, no estoy. Ahora, si las encuestadoras van a trabajar con la prensa, tienen que tener gente idónea en entender cómo funciona la prensa para corregir lo que sale mal. Es decir, si sale 60% de los que quieren ir a la guerra con Argentina, no, mirá, la encuesta que hicimos no dice eso. Así que bueno, esa sería otra disfunción. Bueno, yo la dejo por acá. Es decir, ese es lo que veo, digamos. Creo que tienen muchos problemas para solucionar que tienen que ver con problemas que el Uruguay también tiene. Gracias. Bueno, yo quería también compartir algunas cosas. Primero que nada que no podemos ocultar que estamos hablando a partir de un hecho muy puntual, es decir, seguramente esta charla no se habría dado si no hubiese pasado lo que pasó el 26 de octubre, de modo que también nosotros estamos sesgados por una impresión subjetiva, una pérdida de confianza. Pasamos de considerar las encuestas prácticamente la voz de Dios a ahora están sujetas a todo tipo de crítica y de... Es más, se la acusa de resultados, lo cual no es del todo falso, pero se excede en atribuirle la responsabilidad incluso por los resultados producidos en las elecciones. Yo traté de un poco de relevar los aspectos que han sido encarados en esta especie de carga contra las encuestadoras y contra el método de las encuestas. Método contra el que porque yo no tengo especial simpatía, pero me parece que a veces las cosas se pasan de castaño oscuro. La primera es la más elemental, ¿no? El cuestionamiento político. Bueno, las encuestas trabajaban para fulano, las encuestadoras trabajaban para fulano, para mengano, querían lograr tal resultado. Yo realmente, si bien es cierto lo que decía Leonardo, ¿no? En el Uruguay nadie es apolítico, nadie carece de algún tipo de simpatía política, pero he tratado a los encuestadores y realmente a la mayoría los conozco personalmente, como es tan chico este país, todos nos conocemos. Yo realmente no creo que oficien de agentes de una fuerza política, no lo creo realmente, ¿no? Puede haber otros problemas, pero en principio lo descarto como un elemento. Me parece importante decirlo porque han sido acusados en ese sentido. Después el otro nivel de cuestionamiento es el de lo metodológico. Yo acá reconozco mi ignorancia, no puedo hacer un análisis exhaustivo. Uno intuye a nivel de sentido común que sí, que probablemente las muestras no siempre tienen la amplitud necesaria o no siempre son elegidas en todos los ámbitos que de alguna manera deberían tomarse en consideración. Creo que muchas veces esas cosas se suplen a ojo, también a la uruguaya, ¿no? Decir, bueno, si no puedo encuestar en el pueblo tal, más o menos presumo que van a tener la misma. O si acá me da muy alto, lo bajo un poquito porque en las elecciones anteriores había dado, entonces no puede ser este salto tan grande. Y a veces los saltos se producen y el encuestador queda pegado, ¿no? Por decirlo. Pero sí, creo que la forma en que, lo que decía Leonardo, yo he encontrado encuestas asombrosas. Una vez me habían dado por llamarme por teléfono al estudio, entonces me preguntaba una máquina, me preguntaba, si las elecciones fueran el domingo tal, ¿usted votaría a Tabaré Vázquez, a Larrañaga o a aquel momento de Bordaberry? Esa era la pregunta. Bueno, yo qué sé. Lo que puede dar eso es, por ejemplo, se estaban salteando que después el candidato del Partido Nacional no iba a ser Larrañaga. Sin embargo, daban por sentado y ya ni consideraban la posibilidad de que el candidato del Partido Nacional fuera otro. A ese grado, y seguramente no sé ni quién hacía porque tampoco lo decían. Era una grabación, no decían yo no le contesté nunca, me llamaron como 3 o 4 veces, sistemáticamente les corté.
supongo que mucha gente habrá hecho lo mismo y mucha otra habrá contestado, y vaya a saber qué resultado salió, pero ya era descabellado el encare, ¿no? La pregunta, limitando, dando por supuesto definiciones que todavía no estaban dadas. Esto fue mucho antes de las internas, ¿no? Bueno, y después hay acusaciones más graves que yo sé que se han hecho, que tiene que ver con la coordinación de resultados o los acuerdos para en fin, ninguno quedar demasiado desfasado. Bueno, es probable, no lo puedo demostrar, es probable que quien maneje más información estadística podrá decir cuánto pesan los ajustes estimativos y cuánto pesan cuánto te da vos, cuánto me da a mí, bueno, vamos a sacar un resultado que más o menos nos deje bien a los dos. Es posible, yo no lo puedo decir. Después están los encares desde el punto de vista de lo mediático, ¿no? Y yo creo que hay que creer o reventar que las encuestas y la publicidad se han vuelto un espectáculo en sí mismo. Leonardo lo decía, yo sumo a lo que decía Leonardo, lo mismo con la publicidad. Uno miraba, muchas veces se tenía que soportar las tandas en que había películas o programación para ver el próximo aviso publicitario, y quedaba copado uno con el aviso, y todo el mundo no importaba pero jamás se le pasara por la cabeza votar al candidato. Lo interesante era la idea que se le había ocurrido al publicista, y qué divertido esto, o qué bueno lo otro. Y con las encuestas pasa un poco lo mismo, se ha vuelto un espectáculo en sí mismo. Creo que en eso sí los encuestadores son un poco víctimas, ¿no? Yo vi cómo los anunciaban los resultados el mismo día de las elecciones, y era como si hablara la voz de Dios, ¿no? Decían, bueno, fulano nos va a dar los resultados de la elección. Claro, tal vez el fulano, que es un investigador, se sentiría un poco de escozor, pero tampoco le daba para decir, no, mire, yo le voy a dar los datos que me dieron las últimas encuestas que hice hace 10 días, por ejemplo, ¿no? Le puedo decir esto. Y claro, me imagino también que lo que cualquier cientista social tendría ganas y propiedad para decir es, bueno, me parece que tal partido puede tener entre el 45 y el 50% de los votos, por ejemplo. Pero claro, eso de espectáculo no tiene nada, porque no define nada, porque puede quedar el partido ganando en primera vuelta o perdiendo la mayoría parlamentaria, no se sabe. Entonces, lo que tal vez creo que lo mediático impresiona a las empresas también para que se jueguen a dar resultados más emocionantes, ¿no? Entonces, el tipo tiene que arriesgarse a decir, bueno, en vez de entre 45 y 50, me das 47. Y eso determina un montón de cosas y se largan especulaciones, porque entre los márgenes de error y probablemente el dato es una lotería. Creo que ahí hay un tema mediático que está pesando inevitablemente en cómo manejamos el tema encuestas. Después la otra línea es la regulatoria, ¿no? Cuando se nos dice, bueno, las encuestas no tienen control, se utilizan, se difunden, de hecho algunas son muy poco serias y se difunden al igual o con el mismo peso que las encuestadoras que trabajan con métodos más creíbles. Y bueno, no está regulado, cualquiera puede decir cualquier cosa. Creo que también el peso de lo económico, sabemos que contratar una encuesta no es barato y hacerla seriamente mucho menos, y en definitiva también empieza a pesar que los sectores políticos que cuentan, es el eterno drama, ¿no? Los más poderosos, los que tienen más votantes y más recursos, pueden contratar más publicidad y pueden contratar más encuestas y difundirlas más. Y bueno, me parece que hay un tema, el aspecto regulatorio es un problema que tenemos, que tiene que ver con el tipo de democracia que tenemos, ¿no? Personalmente creo que el grado en el que pesan los recursos económicos para las campañas electorales es abrumador. Digo, cualquier sector chico de un partido, por muy brillantes ideas que tenga, por excelentes candidatos que tenga, le cuesta tanto llegar a competir con los niveles de posición mediática de los sectores dominantes. Acá tenemos un participante de las elecciones que seguramente el doctor Amorín seguramente lo habrá percibido. Y realmente uno dice, bueno, ¿hasta dónde es lógico que la difusión de las ideas dependa del dinero con el que cuenta el candidato o el sector político para poder hacerse oír?
Y bueno, terminamos en una especie de plutocracia donde también la capacidad de contratar publicidad y de aparecer en los medios determina el poder político que se llega a tener. Pero a mí me interesaba más realmente analizar algunos aspectos que son casi diría epistemológicos, con todo respeto, porque sé que hay gente acá que tiene más formación en lo específico de las ciencias sociales y especialmente de las encuestas, pero yo esto es una cosa que percibo en todo el campo de las ciencias sociales, incluido en el área en la que yo trabajo, que es la filosofía del derecho. Yo le llamaría que es como una especie de envidia de las ciencias sociales con respecto a las ciencias duras, una especie de complejo de inferioridad por el cual la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales sentimos que tenemos que tener el mismo grado de exactitud y de precisión y de rigor supuestamente científico que el que se autoatribuyen las ciencias duras, que muchas veces tampoco lo tienen, pero en fin. Entonces, ¿qué lleva a eso? A que hay una especie de colonización metodológica por parte de las ciencias duras. Entonces, las ciencias sociales creen que solo es conocimiento válido aquello que puede ser pesado, medido y contado. Siempre es una cosa que esta idea a mí se me hizo carne, digo, una vez que en el Poder Judicial estaban haciendo no sé qué estudios sobre esas cosas, sobre la eficiencia del Poder Judicial, y habían contratado una empresa que hacía medición. Entonces, ¿qué hacían estos técnicos? Agarraban un pueblo, una localidad, una zona, un distrito, entonces contaban cuántos habitantes había, cuántas sedes judiciales, y prorrateaban, dividían y cuántas sentencias dictaban el juzgado de la zona. Entonces, de acuerdo a la cantidad de habitantes, la cantidad de sentencias, supuestamente le daba la eficacia, el buen funcionamiento del proceso. Cuantas más sentencias, mejor funcionaba el poder, y más rápido, ¿no? Es decir, en menos tiempo, en mayor cantidad de sentencias, y eso hablaba de la buena calidad de la justicia. Y este episodio fue así. Aparentemente había un juez lego, no recuerdo, no voy a decir además en qué localidad. Un juez lego es un juez que no es abogado, quedan todavía en lugares que no sean capitales departamentales algunos jueces que son personas sin título de abogado, pero que cumplen la función de juez de paz. Y resulta que vinieron estos estadísticos de la justicia y llegaron a la conclusión de que ese juzgado era un desastre, porque en una población de X cantidad de habitantes el tipo sacaba muy pocas sentencias por año. Entonces proponían anular el juzgado porque no tenía rendimiento. Parece que los vecinos reaccionaron poniendo el grito en el cielo, porque el buen hombre no dictaba sentencia por la sencilla razón de que conocía a todos y cada uno de los vecinos, y cada vez que había un problema llamaba a fulanito y decía: che, fulano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le pagaste el alquiler al otro? ¿O por qué te peleaste con tu mujer? Y muchas cosas se resolvían actuando el juez como un buen vecino, como un buen componedor. Eso es inmedible por los métodos cuantitativos. No se puede analizar la eficiencia de un servicio de justicia midiendo cifras. Hablo de esto porque es el campo que yo más conozco, es decir, en la aplicación de la justicia. Tengo la impresión de que en muchas otras áreas de las ciencias sociales pasa lo mismo. Y en esto, me parece que es el tema clave, que esta adopción de los métodos cuantitativos apareja problemas. Uno es esa imposibilidad de medir cosas que no son medibles. Se ha dicho que producen el efecto de incidir obviamente las mediciones inciden sobre la realidad. Si yo digo que el 70% de las personas van a hacer tal cosa o piensan tal cosa, seguramente provoca un efecto en la opinión pública que es innegable. Si yo digo que el volumen de lluvias en el departamento de Artigas fue de tanto, va a seguir lloviendo exactamente lo mismo en Artigas, aunque yo lo publicite. Pero si yo digo que el 70% de la gente está en contra de los presos de Guantánamo o a favor de los presos de Guantánamo, seguramente voy a modificar y la próxima medición va a dar otra cosa completamente distinta. Ni hablar cuando se trata de preferencias electorales, ¿no? Donde el ciudadano además tiene la posibilidad de definir, no solo cambia su punto de vista, sino que además actúa y modifica después con su voto la realidad. Yo creo que
Creo que, sin embargo, el gran problema que apareja este mecanismo de los métodos de las ciencias en la medición de las realidades sociales es que tiende a colocar, de las ciencias duras, es que tiende a colocar a quienes deben ser creadores de opinión, a los políticos e incluso a las personas que ofician de alguna manera como intelectuales, como analistas de la realidad, tienden a adoptar un rol de seguidores de una presunta realidad, de una presunta opinión pública. Es decir, el operador, el líder político, la figura política, en la medida en que empieza a adecuar su discurso a lo que las encuestas dicen que la gente piensa, deja de ser creador de opinión pública y pasa a ser una especie de repetidor o de continuador de algo que ya está establecido. Lo cual me parece que genera un problema muy serio en la sociedad porque compromete la capacidad de pensamiento y de propuesta. Me parece que la puede comprometer muy seriamente y que eso en nuestra sociedad está pasando. Me da la impresión de que muchas veces los líderes políticos no actúan como creadores de opinión, sino como voceros de un sentido común supuestamente aceptado, ¿no? Dicen aquello que la gente quiere oír porque es lo que se entiende que la gente ya piensa. Todos hemos tenido oportunidad en nuestras vidas de ver algunos, o de conocer las historias de algunos caudillos, ¿no? Creo que el paradigma es Valle de Ordóñez, pero probablemente también lo sean Herrera y Wilson Ferreira Aldunate, y probablemente creo que en nuestro tiempo hay una figura que, más allá de que yo en estos momentos tenga muchas discrepancias, creo que Mujica es otro caso, que son individuos que han lanzado cosas que aparentemente no podían contar con el respaldo popular. Nadie creía que un personaje que hablara, se vistiera y tuviera la apariencia de Mujica podía ser presidente de la República. Todo el mundo lo tomó como un chiste al principio. E indudablemente él percibió que eso caminaba y lo hizo, contra todas las opiniones de cuanto técnico se le pudiera preguntar, y le dio resultado y terminó siendo presidente. No tengo dudas de que figuras como Valle de Ordóñez o Herrera, probablemente los métodos de medición no existían en sus tiempos, ¿no? Pero eso no quita que esas personas, esos dirigentes políticos, lograban tener una noción muy clara, muy tal vez intuitiva, pero muy clara de lo que la gente quería y lo que no quería, y la capacidad de oficiar, de cumplir ese rol pedagógico que tiene que cumplir el líder político, de no repetir lo que ya la gente cree, sino de enfrentar a esa opinión pública, proponer una idea. Tengo claro el recuerdo, supongo que algunos acá también lo vivieron, de Wilson Ferreira Aldunate parado en la explanada de la Intendencia, cuando recién se había salido de la cárcel, el Partido Nacional había perdido las elecciones, y yo tengo infinidad de amigos blancos y tenía en facultad cantidad de compañeros blancos que estaban para irse a las cuchillas, poco menos que esperaban que saliera Wilson y les dijera, bueno, acá pedimos que se convoquen nuevamente elecciones, declaramos inválido. Él se paró allí y los paró en seco. Y les dijo, no señor, nosotros vamos a dar gobernabilidad y les vamos a votar las leyes con las que estamos de acuerdo, y hasta les vamos a votar algunas leyes con las que no estamos de acuerdo. Y para mí fue una pieza oratoria impresionante, ¿no? Es decir, en una noche, en un discurso, dio vuelta la actitud de todo su partido. Digo, me parece que eso hace al papel de un dirigente político. La capacidad de no, para él habría sido facilísimo pararse en la misma explanada y decir, a nosotros nos robaron las elecciones, o a nosotros no nos dieron la chance, porque no lo hizo. Era lo que todo el público esperaba, lo que cualquiera podría haber esperado. Él hizo lo contrario. Bueno, de esto hay miles de ejemplos, ¿no? en todos los partidos. Me parece que la capacidad de un líder político de desafiar el sentido común, aquello que la gente da por bueno, y proponer una cosa nueva, corriendo el riesgo de no recibir el apoyo y apostando no a que lo voten porque dice lo que la gente quiere, sino a que la gente cambie su punto de vista
reflexione sobre lo que él está proponiendo y modifique su actitud. Me parece que eso es la clave de la acción política. Y me parece que las encuestas, tal como las manejamos, van en sentido inverso. Por lo menos tal como lo suele manejar el sector político, es decir, en general el cuerpo de los dirigentes políticos, sometiéndose, armando su discurso en función de lo que las encuestas le dicen que es popular. Quiero cerrar nomás diciendo dos cosas, ¿no? Por la positiva, como diría alguno. Me parece que no hay más remedio, que en lo estrictamente jurídico establecer alguna clase de reglamentación sobre el uso de las encuestas y sobre el uso de la publicidad. Por ejemplo, que en algún lado tiene que estar especificado los métodos, en algún lugar oficial, donde eso pueda ser controlado, de qué forma se hizo la encuesta, cuáles fueron las preguntas hechas, cómo se eligió la muestra. Me parece que sería deseable que todos pudiéramos por lo menos acceder a esa información, porque si no nos están manipulando con datos absolutamente dudosos. Pero creo que con la publicidad pasa lo mismo. Creo que la exposición absolutamente ilimitada en base a dinero particular, creo que el Estado de alguna manera debería ofrecer, dar a todos los sectores políticos espacios fijos en todos los medios para que fuera más democrático el uso de la publicidad. Esos son aspectos regulatorios, legales. Difícilmente uno con leyes cambia la realidad social. Me parece que hay otro aspecto cultural que es más importante y que pasa por la capacidad de investigar la realidad por otros medios. Usando el ejemplo del juez de aquella localidad del interior, en vez de ir a contar la sentencia que hizo y dividirla por la cantidad de habitantes, tal vez hay que ir a hablar con los habitantes, con algunos, ¿no? Tampoco se necesita hacer una encuesta. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se resolvieron estos? O tomar algún expediente y mirar, a ver, ¿cómo se resolvió este asunto? Si lo arregló en una audiencia conversando con las partes, bueno, es un excelente resultado, mucho mejor que si hubiera dictado una sentencia. Y me parece que nuestros debates políticos y el accionar de nuestros dirigentes políticos deberían atender más al diálogo con algunas personas, a quienes ellos consideren de su confianza. Creo que hay un cuento que se le atribuye a Luis Valle, de que en una discusión con algún, puede ser falso, yo digo lo que me han contado, no importa tampoco si es estrictamente así, supuestamente en una reunión interna de su agrupación alguien le dice: usted tiene que ser candidato o tiene que hacer tal o cual cosa, porque la calle lo pide. Y entonces aparentemente, según el relato, Luis Valle le contestó: eso dirán por la calle por la que usted va, por la calle por la que yo voy dicen otra cosa. Bueno, me parece que hay un elemento que es esa percepción directa del dirigente político, ese diálogo directo con los habitantes del país y también con las personas que tienen un nivel de capacitación específico en algunas áreas, porque la democracia tampoco es, un poco como lo diría la misión de Ortega y Gasset, no puede ser exclusivamente sacralizar la opinión de la persona promedio. En la democracia tienen que jugar también aquellas ideas que hacen punta, aquellas ideas que son conceptualmente más calificadas. Es decir, no podemos resolver los problemas técnicos ni los problemas científicos exclusivamente en función de lo que le parece al individuo que es consultado por teléfono, ¿no? Y le dicen: Aratiri sí o Aratiri no, qué piensa del agujero de ozono, y en función de eso es sostener que la sociedad uruguaya piensa tal cosa sobre Aratiri o sobre el agujero de ozono. Me parece que inevitablemente en los sectores en quienes de alguna manera actúan o actuamos en política, porque los comunicadores también incidimos de alguna manera, es necesario la capacidad de, a esas cuestiones que son cuantitativas, de medición de opiniones, incorporarles otros niveles de pensamiento, otros niveles de análisis, y de alguna forma sintetizar esos distintos aportes. Esta es la conclusión que yo saco de esta experiencia concreta. Muchas gracias. Vale. Pero para pasar. No, pero vimos acá. Bueno, buenas tardes, gracias.
Yo me traje esto para ayudarme y ahora me estoy notando cosas que decían mis colegas que me parecían de mucho interés, pero voy a tratar de ir rápido con esto, digo, como puntos. Sería bueno, estamos en un momento en el cual es como que ha sido el tema de las encuestas en la mira. A mí me parecía muy buena la idea de hacer este encuentro y como se pueden hacer otros, porque me parece que eso es bueno que se hable de estos temas, que se hable bien, porque si no se queda librado a esa cuestión que hay ahora, que es como de linchamiento en redes, en cosas, y hay algunos que hasta les gusta gozar de pegarle a alguno, no es como aquel que se le ríen porque erró el penal y acá estaban buscando a ver si le erran y nos reímos de esto, y realmente me resulta bastante desagradable esa situación, y me parece que es bueno que se hable. Me puse algunos de estos puntos, y voy a ir rápido. Primero, un mundo sin encuestas, decir, bueno, primero es como todos contra las encuestas, ¿no? Y uno dice, bueno, las encuestas son de gran utilidad, el tema es qué dimensión le damos. Y yo voy a hablar acá, creo que las encuestas tuvieron errores en este proceso electoral, es claro que tuvieron, pero creo que se le da una sobredimensión a los errores. Y por otro lado, si no hay encuestas, ¿qué tenemos? Lo que contaba Leonardo es un recurso periodístico, de color, de ir a buscar algún testimonio, pero muchas veces se ha tomado en los medios, se habla de encuestas, de cosas que no son encuestas, a veces que son de entrar en una web y cliquear y dar ese resultado como que es algo serio, o lo que es peor, incluso en algún programa de televisión, es poner un número al cual la gente tiene que pagar y mandar un mensaje y tomar eso como el resultado de algo, ¿no? Puede estar bueno como algo divertido, pero el problema es cómo se informa eso. Entonces yo creo que en las encuestas hemos tenido aciertos y errores. Por ejemplo, cuando uno mira las encuestas, y es bravo hablar en general de las encuestas, como si uno hablara de los periodistas o de los carpinteros, pero decir, bueno, por las encuestas, ya de antes teníamos el lema con más votos era el Frente Amplio, el segundo el Partido Nacional, el tercero el Partido Dorado, el cuarto el Partido Independiente, el quinto la Unidad Popular, el sexto el Partido Ecologista Radical Intransigente, el otro el PT. O sea, el orden lo tuvimos. Tuvimos también de que iba a haber una gran distancia entre el primero y el segundo, y de que no iba a ganar en primera vuelta, de que el plebiscito iba a tener una cantidad muy fuerte de votos, pero que no le iba a dar para aprobar la enmienda constitucional, que el Partido Independiente iba a tener un Senado. A mí me costaba creer que llegara al Senado el Partido Independiente, las encuestas mostraban que llegaba, y llegó, y que la Unidad Popular podía tener una banca en diputados, y también se dio. O sea, cuando uno mira, hay varios aciertos. Claro, ¿qué es lo que pasa? El sacudón fuerte fue que uno esperaba de que el resultado de la elección legislativa diera que no había mayoría parlamentaria para un partido. Ese es el gran elemento sacudón. Después hay errores en cuánto podía tener el Partido Dorado, cuánto podía tener el otro, pero lo que sacude mucho es ese dato de si el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria o no. Entonces, uno dice, las encuestas son válidas y las empresas encuestadoras cometieron algún error, no menor, y lo van a tener que corregir. Y pueden corregirlo. Lo que más me preocupa es otra cosa, que creo que no estamos en condiciones de corregir por ahora, y a mí me importa como periodista, y lo mencionó Leonardo Jaurn, es que lo que estamos es en una crisis terrible de información al público a través de los medios. Estamos en un deterioro que no tiene ni freno ni posibilidad de levantarse, y lo digo como periodista. Y en esto, lo que tenemos es que si hay algún error en una encuesta, o como hubo y como puede volver a haber, todo se amplifica, pero peor con un terrible panorama que tenemos en los medios de comunicación que no nos hemos dado cuenta. Y la gente se informa a través de los medios. Y yo creo que ahí no hay chance ni de frenar el deterioro, y mucho menos de recuperar un nivel digno de información al público. Entonces lo que tenemos es que la calidad de información buena se va limitando a un público de élite. Y la mayoría de la gente se informa con porquería. Y cuando digo porquería no digo de cuestión de que haya cosas de color, de chiveo, no, la información seria es porquería. Y eso es lo grave. ¿Y cómo se traduce entonces una encuesta? Y si una declaración sencilla de sujeto, verbo y resto de predicado sale distorsionado, ¿cómo puede salir una encuesta? Entonces, ese es un problema importante. Bueno, el otro lo cuestionaba, digo, yo, y eso es un poco también lo que decían ellos, no soy un entendido, un especialista, pero yo percibía que las empresas encuestadoras se enfrentaban a la elección más difícil esta. Me parecía a mí personalmente. ¿Por qué? Porque lo veía desde mi casa. Digo, en mi casa encuestaron, y encuestaron en domicilio
una empresa, llegó un encuestador, yo vi el trabajo que hizo, el encuestador era de Cifra, encuestaron a mi esposa, el trabajo fue excelente del encuestador, pero nos agarró de casualidad, nos agarró de tanta casualidad, porque ese día, a esa hora, Botinelli de facto daba una encuesta en Canal 4, entonces yo que íbamos con el auto dije, quiero pasar por casa porque voy a dar la encuesta, quiero verlo en casa, si no, no se encontraba, ni en ese momento ni encuentra nunca. El teléfono, bueno, entonces creo que hay un problema, que en casa todos trabajamos o estudian, nunca hay nadie. El teléfono fijo, no lo atiende nadie en mi casa, o sea, mi casa no es la referencia. Yo tengo que estar peleando a mi madre diciéndole, no, mamá, llama al celular, no te atiende nadie el teléfono. Porque todo el mundo dice, no, no es para mí, porque si a mí me llaman al celular. No atiende. Bueno, el celular, obviamente creo que es un método en el cual todavía no todas las empresas tenían una preparación para eso, entonces les implicaba un desafío. Otros optaron por Facebook, evidentemente también tiene sus limitaciones. Entonces me parece que estábamos en un momento en el cual en los hogares más pobres dicen, antes se fue aumentando la cantidad de teléfonos cuando se superó aquello de no hay borne, pero ahora muchos dicen, no quiero tener teléfono fijo, solo celular, entonces no tienen teléfono fijo. En otros lugares no atienden la puerta porque tienen miedo por el tema de la inseguridad. O sea, creo que las empresas encuestadoras estaban en el año más complicado. Cometieron errores, bueno, tendrán que corregirlos. Pero creo que era justamente el año más complicado. El tema de mercados que atienden, privados y públicos, acá se da una situación que en realidad cuando hablamos de las encuestadoras y de los resultados de las encuestadoras, estamos hablando de un datito. Pero el datito ese viene en un volumen de un informe que yo que los he podido ver, a veces consiguiéndolo de distintas maneras para trabajar políticamente, tienen un montón de información que está muy buena, pero claro, lo único que vemos es el numerito, a ver si le pegan como si fuera alguien a la mira, ¿no? A ver, le quiero dar aquel animalito que se mueve allá y le pego eso. Pero se desconoce todo el trabajo. Entonces, las empresas encuestadoras tienen dos mercados, uno que son sus clientes, que son los que le pagan, y otro el público en general. Importa lo del público en general, y yo ahí cuando hablaban del tema de la independencia y eso, de la imparcialidad, obviamente no conozco todas las empresas encuestadoras, no conozco a los encuestadores, tengo una amistad con dos de los responsables de encuestadoras, con Inés Usonabri y con Luis Eduardo González, tengo una excelente consideración, pero además sé que viven de esto y sé que realmente lo hacen profesionalmente y siento algo muy similar a lo que me pasa a mí, o sea, que la pasión es por el trabajo y además en el caso de las encuestadoras, el público, cuando se da el dato de la encuesta electoral, lo que viven es de lo que sucede en el periodo que va de una elección a otra. O sea que es muy importante, no es que quieran favorecer a un partido, lo importante es hacer un buen trabajo para poder seguir trabajando. No es fácil, no es fácil. El tema de tomar el pulso o anticipar el futuro. Lo otro es que yo creo que hoy cuando hablaba de las encuestas, a mí me resulta muy interesante tener un pulso de la opinión pública. Y acá creo que O'Neill introdujo algo que no alcanzas solo con una encuesta, es cierto. Y creo que el ejemplo del juez es muy gráfico. Uno quiere saber qué opina la gente. ¿Qué opina? Y bueno, la gente, ¿no? De aquello de la calle. Bueno, pero sí, uno puede tener datos que muchas veces es importante, muchas veces no, siempre es importante. Y es importante incluso para ver hasta la capacidad de los líderes políticos. Hablaba de los caudillos y hablaba de Mujica. Y uno dice, bueno, ¿qué caudillo Mujica? ¿Qué capacidad de comunicación que tiene? Yo creo que no tiene una buena capacidad de comunicación para lo que me parece importante. Creo que tiene una mala capacidad de comunicación. Creo que da rating. Creo que tiene que genera atención, pero que no tiene un buen efecto en su comunicación efectiva. La tiene para conseguir votos, no es menor. Pero yo digo, ¿qué es lo que me importa? Que la tenga como jefe de Estado. Y en eso yo miro, y él dijo, con la marihuana como salió, si no tengo 60% a favor, me voy al mazo. 67% en contra. Mes a mes. Ahí no puede haber error en las encuestas, mes a mes de todo ese tiempo. 66, 67, 65%. No movió la aguja. ¿Cuál es la capacidad de comunicación que tiene? Si no logra convencer a la población, a 1, a 10, a 5, a 20, no movió la aguja. Araquiri, que fue un caso que he hablado y que creo que es un tema importante para la sociedad de discusión. El presidente dijo que estaba a favor y que había que buscar el hierro y sacarlo. No movió la aguja en ese encuentro, no logró, ni siquiera logró instalar el tema como un tema de debate. Con la reforma de la UTU, él lo reconoció, no me dejaron. Es el presidente, tiene un apoyo, una aprobación de gestión altísima, una popularidad altísima. No logra mover la aguja en ninguno de los temas
en ninguno de los temas claves en los cuales hay resistencia de la población. Entonces creo que la capacidad de liderazgo, de comunicación está inflado. Está inflado en que genera rating. Y no es menor que capta votos. Pero para las cosas que importan no tiene efecto. Entonces, nos importa tener el pulso de qué opina la opinión pública, qué opina la gente, claro, con todo lo relativo que puede ser. En la elección 2014, uno quedó con la sensación de las encuestas nos engañaron, porque nos hicieron ver una cosa que no era. Después, cuando se habla de las encuestas, se habla de una parte de las encuestas. Esto también es encuesta, el PBI es encuesta. O sea, esto no es un dato que sale, un número, no, el PBI es el resultado de la encuesta y creemos en el PBI. Cuando digo creemos, no digo que creemos como si fuera el billete en Goldman Trust, ¿no? Pero confiamos en el trabajo de que los estadísticos lo hacen bien. ¿Y qué es lo que nos mostraban esta encuesta? Que la economía venía creciendo, esto es el PIB per cápita, terriblemente. Toda la elección se resume en continuidad o cambio. Miren lo que es esto. Yo a veces he escuchado que hablan y se dicen, hace 40 años, 50 años. No, yo miro para atrás, no es 40 años. No existe un periodo de una bonanza económica sostenida de esta naturaleza en un país en el cual la distribución del ingreso es bastante igualitaria, quiere decir que esto le llega a todo el mundo. Bueno, esto era parte también de las encuestas que nos mostraban un panorama hacia las elecciones. Acá voy un poquito más para atrás, podría tener de 1900 a 2014. No existe una cosa tan empinada como eso. Acá no es PBI per cápita, sino es producto. Producto es igual ingreso. Y como la distribución del ingreso es bastante igualitaria, es un derrame estupendo esto. Es demasiado fuerte. Ahora a ver si lo desconocimos, nos engañaban las encuestas de intención de voto. Estos son datos de la realidad. Veamos otro, salario real. Este es el poder adquisitivo de los salarios. ¿Saben cómo pega eso en el bolsillo? Ignacio Schwarzenegger hablaba de los temas que preocupan y los temas que importan. Si el tema que preocupa, el principal es seguridad pública, el segundo es educación, sí, pero los temas que importan es el bolsillo. El bolsillo se va llenando mes a mes. Desempleo, una baja, es una encuesta de desempleo. Hay gente que se piensa que es un registro donde están anotados los desempleados. No, es una encuesta. Vale, le preguntan a la gente, ¿usted qué hace? Y yo me siento en una hamaca paraguaya y tomo ron. O sea, la gente dice, responde. No es un registro, una contabilidad, es una encuesta. El salario real es una encuesta. El PBI es una encuesta. La tasa de empleo es una encuesta. Bueno, estamos en los niveles más altos de la historia de empleo. La pobreza es una encuesta. O sea, todo el mundo habla que bajo la pobreza, ¿en base a qué? A encuestas. No hay que pasan por una puerta los que son pobres y los que no son pobres. Es una encuesta, en la cual es una encuesta que es complejísima, en la que seguramente debe haber más errores que una encuesta de intención de voto. Seguramente, porque la gente dice el ingreso. A mí si me preguntan el ingreso, la verdad que no sé qué decir. Tengo que empezar a hacer cálculo. Ahorita trabajamos en varios lados. ¿Qué me preguntan? Bruto, líquido, sin impuesto. Con el impuesto es complicado. O sea que la encuesta esta debe tener... Sin embargo, creemos que bajó la situación de empleo. Y bajó. Y eso tuvo una repercusión electoral. Cuando hablamos decíamos, bueno, todos estos datos son económicos, y los datos políticos eran todos favorables al oficialismo, pero fuertemente favorables. La curva azul es la aprobación, estoy tomando una de las empresas encuestadoras, en este caso Equipos, aprobación y desaprobación. 65% de aprobación, 17% de desaprobación. Y esto pega, estamos hablando del gobierno actual. Uno puede decir, pero lo que pasa es que tienen un candidato que es malo. Sí, mirá, este es el saldo neto de Mujica, y mirá Tabaré Vázquez. ¿Con qué se fue? 75%. O sea que el candidato era malo o no era malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos engañaron las encuestas? No. Los periodistas que intentamos informar no nos guiamos solo por encuestas. Pero cuando hablábamos con los dirigentes del Frente Amplio, estaban asustados. Y no estaban asustados por las encuestas solo. Porque eso es creer una película mentirosa. Estaban asustados porque veían que les iba mal, porque había desconfianza entre ellos, porque hablaban y no se tenían confianza, porque iban a unos actos y no les gustaba cómo estaba Tabaré Vázquez. Y uno decía, ¿lo ves tan mal a Tabaré Vázquez? Lo debilitaron los propios dirigentes cuando hablaban, decían, está viejo, otros decían otras cosas peores, otros se tenían menos fe. O sea que uno, desde los medios, íbamos recogiendo no solo datos de encuestas que mostraron el escenario competitivo, íbamos mostrando que en el oficialismo, pese a toda esta lluvia de datos que eran positivos para tener un resultado bueno, había preocupación. La evolución electoral, ¿qué es lo que muestra? Y bueno, la línea verde ahí es el Frente Amplio, son los partidos de izquierda sumados hasta el 71, donde se sumaron por sí mismos, y los otros son los partidos tradicionales. Esto es una tendencia muy fuerte, no es producto de una casualidad de un día, es una tendencia muy fuerte, en la cual además
como nosotros decimos, oficialismo y oposición, pero la oposición no está junta en un mismo lema, sino está separado, eso lo lleva a llegar con una desventaja muy fuerte, porque después de la primera vuelta la discusión está en si los que salieron terceros todos apoyan a los segundos o no. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Sí? Todos los datos económicos y políticos eran favorables. ¿Quiere decir que el Frente Amplio tenía la elección ganada? No, pero la tenía casi ganada. ¿Y nos engañamos pensando que la podía perder? No. Vimos un escenario que se volvió competitivo porque los propios dirigentes, bueno, los dirigentes de la oposición se entusiasmaban, pero los propios dirigentes del oficialismo decían, es malo, el vamos bien es horrible. Vino Invernici con la campaña para el balotaje y es horrible, le dijimos que se la llevara de nuevo. Después todo el mundo dijo que era maravillosa, pero el jueves previo al 26 de octubre le dijeron, llévatela, flaco, esto, no venga más con esta cosa, trae otra. Y después todo el mundo decía que era bárbaro. Hay una cosa de exitismo también. Bueno, y acá yo creo que empieza, o sea, evidentemente hay un problema, porque con las encuestas percibíamos que no iba a haber mayoría parlamentaria, y hubo, más allá de que hubo aciertos en un montón de otras cosas, pero creo que hay un problema enorme en la comunicación de datos y en el periodismo. Cuando yo le digo que estamos en una situación que me parece grave, no exagero. Yo creo que seguramente coincidimos, es grave. Es el mundo del pelotazo y es el mundo, la argumentación periodística aquella de con quién hablaste, ahora es sustituida por está en todos lados. Hay un consejo de ministros, dura 4 horas, sale un título, una cosa, está en todos lados igual. Bueno, creo que hay falta de liderazgo con los medios, empresarial y periodístico, y justamente estamos en un lugar, yo he sido profesor acá durante muchos años, los periodistas llegan con una preparación universitaria que antes no tenían, pero llegan con un nivel de desinformación total y una ligereza brutal, y faltan maestros en la redacción, no sé, será una suma de cosas. Yo veo que en otros países no pasa eso. Hay un problema con los portales y la información a través de las redes sociales, pero creo que acá es demasiado, no puede ser, es demasiado. Y yo veía un caso de este fin de semana, para poner un caso menor, pero era la elección del Comité Ejecutivo Nacional en el Partido Colorado. Votaban los convencionales del Partido Colorado, eran 500 que votaban. Bueno, estaban los medios esperando a ver qué salía. Es bastante sencillo, son 500, es un escrutinio, ¿no? Es algo bastante pavo, uno puede decir esto se resuelve fácilmente. ¿Quién ganó? Vamos a Uruguay. Bueno, bastó que el diputado Fernando Amado pusiera un tuit diciendo, mi lista es la más votada. Claro, a mí me sorprendió, a todo el mundo le sorprendió. Para que todos pusieran, el más votado fue Amado. Lo felicitaban. La gente de otros partidos. Lo felicitaban. Y yo te veía a un politólogo joven, La Grota, que puso la foto del escrutinio. Pues mire, digo, tuvo 22 votos. Después hay otro que tuvo 21, otro que tuvo 21, otro 20, otro 19. Ahora, cuando se sumaba, claro, había arrasado, vamos a Uruguay, y el que había estado en su lemavallismo habían perdido lejos. Lo cual era esperable, porque los que votaban eran los convencionales que fueron elegidos en junio. Entonces el resultado era que había ganado, pese a todas las críticas que ha tenido Bordaverde, pese a todo lo que pasó, había ganado por un amplio margen. Y el título en los portales era ganó Amado. ¿No? Y uno me dice, pero ¿cómo pueden poner esto? Yo me asombraba. Yo creo que ahí viene un poco lo que decía Haber con hoy. No hay como capacidad de decir, me van a dar este dato, pero estará bien. O sea, si me dicen que, no sé, Bengoechea quiere que gane Nacional y va a integrarse en la comunidad, pero estará bien esto, ¿no? O sea, ¿no? Y esto otro, o sea, es como, la mínima reacción, ¿no? Si dan una encuesta que da una cosa muy loca, uno dice, no, primero voy a llamar al encuestador, no la voy a poner tal cual. Bueno, no, el tema es ponerla, y después 5 o 6 la van a repetir tal cual, y lo van a ir afirmando. Y no importa si es popularidad, simpatía, aprobación de gestión, no, todo se mezcla. Las encuestas, cuando ellos hablaban de la ficha, en general las empresas encuestadoras divulgan la ficha y ponen qué preguntaron. Yo siempre le digo con los que trabajo, fíjate qué le preguntaron, porque la pregunta ayuda. Yo lo hago con otros trabajos, son mucho más complicados, a veces sobre temas económicos, que importa saber qué es lo que preguntaron. Pero bueno, se traslada todo así, y la verdad que ese es un panorama desalentador. Yo lo digo como periodista y lo digo, ¿no? Queda feo decir ellos los periodistas, yo soy parte de eso. Estamos en una situación que es terrible, y es un deterioro que no frena. O sea, yo pensé que iba a haber algo que activara. Con el uso de las encuestas, el manejo es terrible. Uno lo ve con encuestas económicas, ¿no? de confundir
suba de precios, el tema de inflación, deflación. Bueno, ese yo creo que es el gran problema. El tema sobre legislar o no legislar, yo mi opinión en esto, le tengo cierto miedo a la tentación de legislar, porque siempre la tentación del burócrata de querer hacer algo para apropiarse del trabajo de los demás. Acá tenemos encuestas que son privadas, de empresas privadas, y encuestas que son públicas, como la de empleo. Yo la verdad le tengo más confianza al trabajo que pueden hacer los que están con una empresa privada a lo que pueden hacer algunos burócratas del Estado, que seguramente no les importa mucho si yo así o si eso. Hay mucho rigor, hay gente que trabaja muy bien en el Banco Central, en el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que Uruguay es un país donde no pasan las cosas que pasan enfrente, donde con el tema de la inflación es cuánto querés que te dé. Pero evidentemente ahí es posible que tengamos varios problemas. Si estamos teniendo problemas para registrar el sí o no a un voto, una cosa, seguramente es posible que para las otras variables tengamos problemas. Pero la legislación es como lo que estamos viendo con el tema de la legislación de medios, que en realidad puede aparecer un espíritu bueno por un lado, pero en general hay mala intención. Y hay siempre alguno que está buscando un curro, ¿no? Cuando venga un proyecto de ley de encuesta va a aparecer el organismo que controla las encuestas y hay algunos que ya se están postulando para eso, ¿no? Que son esos mediocres que en realidad quieren que a los demás les vaya mal y que quieren tener un sueldo sin laburar. Va a haber eso, ¿no? Con la marihuana no se legaliza la marihuana, se legaliza la marihuana, pero además se pone el Instituto del Cannabis. Con la ley de medios no solo se quiere regular contenido, sino vamos a crear el organismo, así yo voy de censor y me cobro un sueldo y bueno, está ahí, tengo unas vacaciones pagas. O sea, es genial ese, ¿no? Esos tipos están siempre alerta. Cuando van a querer solo para que no haya ese curro, ya prefiero que no haya regulamentación, ¿no? Porque aparte venden el dulce de leche y van como a los codazos. Yo creo que eso es riesgoso. Como síntesis, creo que las empresas encuestadoras deben hacer su autocrítica, como debemos hacer todos. Más autocrítica debemos hacer los medios y los periodistas, porque estamos dando un servicio pésimo a la población. Y sobre el tema de legislar, prefiero que no haya nada, porque en el fondo las empresas encuestadoras viven de los clientes que les pagan. Y los que les pagan, si ven que el servicio es malo, no les van a pagar. Siempre hay gente también que busca, que a veces yo lo veo como periodista, que te dicen, che, ¿y a cuál quiero una encuesta que me dé tal cosa? ¿A cuál vos que lo conocés le puedo pedir esto de una forma indirecta? ¿Es cierto eso que hay? ¿No? Y además, lo otro cierto es que muchas veces en los periodos electorales aparece alguna encuestadora de esas que aparece y desaparece como para generar opinión pública. Pero autocrítica en las encuestadoras, mucho más autocrítica en los medios y no regular es lo que yo creo. Cuando estamos organizando la conferencia, mucha gente me dedicaba a explicarle que no era para darle palo a las encuestadoras, lo que no sabía que era para darle palo al periodismo. Y antes de empezar, para subirme a darle palo al periodismo, me conté una anécdota que me pasó en tu canal. Un día estaba esperando para grabar en un programa de política, creo que era, y había una mesa en otro programa donde había periodistas discutiendo y se estaban dando mucha manija porque los partidos no tenían propuestas. Entonces cuando cortan me acerco y les digo, bueno, los partidos tienen propuestas, tienen documentos. Lo que a mi juicio ocurre es que en los informativos siempre levantan lo que dijeron sobre educación, seguridad, y están esperando que critiquen a otro para levantar eso. Y un periodista que está en televisión, que tiene programa periodístico en televisión, me respondió, la culpa de los partidos que hacen mal el tráfico. El tráfico es la información que se manda para ser difundida. Como estaba diciendo es, informamos mal porque no hacemos el laburo nuestro, lo tienen que hacer los partidos mandándonos la información. Y es un periodista que sale en televisión. Entonces, me subo y ahora voy a la mía. Perdona, ¿te puedo dejarme por una... Es terrible, ese tema es terrible, ¿no? Cuando dice tráfico. Yo trabajé 4 años en Canal 10 y fui director de Subrayado. Cuando me encontré con eso dije, no, esto nosotros no lo damos. En algún caso, incluso, después un editor lo mostró, se ponía público de otro acto para que mostraran que más gente. Dije, esto no lo vamos a dar. Y tuve una gran pelea con muchos periodistas que querían darlo, hasta que tuve que tomar una decisión por escrito que se prohibiera recibir, porque además como vienen de agencia de publicidad, a veces se siente cierta presión, porque me decían, no, nos vamos a perder, porque esto lo van a tener otros canales, no quiero tener esto, que sea, ya que se llame tráfico me da asco,
pero aparte no vamos a dar las cosas que hagamos nosotros. Y puse la prohibición de eso. Y la principal resistencia la tenía de muchos que trabajaban ahí, que me decían, pero fíjate, todo esto que nos llega no lo vamos a usar. Y la idea fue, la decisión fue no recibirlo en recepción, ¿no? Pero eso que ven ustedes es, porque aparte ni se aclara al público. Aparecen discursos que no son filmados por los medios, sino que lo hacen los partidos, pagan a empresas, lo distribuyen y los medios lo dan tan cual. Eso me parece, yo en otro país no he visto eso. Bien. Perdona que No, bueno. pero ese tema es como... Sí, con este mejor. Creo que no fue el otro. Bueno, yo, como le decía al principio, voy a dar un enfoque un poco distinto, porque por la especialidad. Y primero que nada, antes de entrar, quería hablar un poquito rápidamente, aunque estuvo más o menos presente, dimensionar la importancia que tienen hoy las encuestadoras, más allá de estos roles complicados, pero en realidad, como puse en el título ahí, ¿no? Cambiaron el juego, porque hoy hay información buena, mala, regular, que antes no estaba, ¿no? Como dice ahí, redujeron la incertidumbre y el suspenso en los resultados electorales. Más allá de los problemas, en general hay un acierto en muchas cosas. También, como producto de esto, ha habido una modificación en el comportamiento de los actores involucrados. Alguien lo decía hoy, los políticos ahora utilizan mucho menos la intuición. Antes olfateaban en un acto, escuchaban algo y utilizan menos la intuición. Los medios ahora tienen nuevos productos. Los informativos tienen un show, y hay una competencia para ver en los informativos meter las encuestas, lo cual está impactando sobre el tema de la encuesta y la encuestadora. Los periodistas ahora analizan encuestas, antes no las analizaban. Los analistas políticos ahora pueden especular a partir de ciertos datos empíricos. Los ciudadanos influyen en el voto. Hay todo un discurso de que no influyen en el voto. Lo interesante es que los que dicen que no influyen en el voto nunca tienen una demostración ni una investigación que diga que no influyen en el voto, pero en realidad todas las encuestas han modificado comportamientos. Son un insumo en las negociaciones entre los partidos. En función de las encuestas se discuten lugares en las listas y acuerdos políticos. Son un insumo en la toma de decisiones en las campañas, para diseñar, mantener o modificar estrategias, a decisiones tácticas que a veces una encuesta, vamos a cambiar esto porque está en la encuesta. O también decisiones en materia de inversión publicitaria. Es decir, las encuestas y las empresas encuestadoras cambiaron el juego. Ya, como lo tenemos incorporado y forma parte del paisaje, perdemos la perspectiva. Pero si vamos, la primera vez que hubo una difusión de encuesta acá fue en el año 84 y hubo un fenómeno interesantísimo, y es que para Montevideo, nosotros en aquella época las encuestas nacionales y las departamentales eran conjuntas. En la encuesta que me dio equipos consultores para Montevideo, la encuesta daba que iba a ganar el Frente Amplio. Y César Bayar analizando los datos y usó la intuición, lo cualitativo, dijo, no va a ganar el Frente Amplio. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que después de la dictadura, las encuestas cambiaron el escenario y cambiaron el panorama. Y hay un tema interesante, y es que, y hoy estamos hablando, es que la repercusión pública de su producto es inversamente proporcional a su tamaño. Son pymes. Y de pronto, su producto lo consumen más que, seguramente hay más consumidores de encuestas que personas que tienen Ocacar. Y es como una cosa interesante de esto que cambió en el Uruguay y en el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente, lo que dispara el problema son las mediciones erróneas y estos problemas que en junio, con las internas, que tenía una explicación más porque era más complicado medirlo, y ahora con lo que pasó en octubre. Ahora, estos cuestionamientos, estas dificultades, están impactando en los públicos. Claramente hay enojo. Hay dirigentes y militantes políticos enojados. Los estaban antes enojados por lo que les daban y después enojados porque la cosa dio diferente. Hay desconfianza hacia el comportamiento de las encuestadoras. Tú mencionabas el que te preguntaba en cuál puedo... A mí, yo 2 campañas trabajé, y en las 2 campañas siempre explicando, no, son profesionales, podrán equivocarse. Las encuestadoras que más se difunden no inventan los datos, pero el actor político desconfía. Y eso es real, esa desconfianza es real. Y es el principal consumidor y una parte importante de los que están pagando las encuestas. La otra parte son los medios. Y también yo creo que este año en los ciudadanos también y en los dirigentes políticos hay una pérdida de confianza en los resultados. Creo que por la próxima elección todo el mundo va a estar así. Porque no es que... ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de las empresas encuestadoras? Más bien de sus directores. ¿Ha habido autocrítica?
Yo creo que no. Yo creo que lo que hay más bien es una reacción defensiva y en algunos casos con actitud corporativista. De codificar una insatisfacción creciente con la calidad de sus productos. Yo tengo la sensación de que una vez que escuchamos, yo después de las internas miré atentamente todas las declaraciones de los encuestadores sobre su análisis, y ahora también. Y hubo un mea culpa, pero uno lee el artículo en búsqueda de Luis Eduardo González y termina diciendo al final, bueno, pero los encuestadores no se equivocaron tanto. Palabra más, palabra menos dice eso. Entonces, en realidad, no hay una autocrítica, creo que no están entendiendo los problemas de insatisfacción y además no están considerando las amenazas que hay sobre su negocio, que es un poco la perspectiva que yo le voy a dar. Creo que hay varias amenazas. La primera es que los partidos políticos dejen comprar o compren menos. Porque si la información no es buena, si no me sirve, ¿para qué voy a comprar? ¿No? En algún momento yo llegué a decir en mi asesoramiento, gasten la plata en otra cosa y no la gasten en esto, porque en realidad esta información no está tan buena. ¿Para qué comprar esto si no está tan buena? Otra cosa es, si la ciudadanía deja de confiar en las encuestas, ¿seguirá siendo atractivo para los medios y para los informativos tener encuestadores? Y estar difundiendo encuestas. Capaz que si la gente deja de importarle el tema, no confía, y hoy sabemos que uno de los principales compradores son los medios. Son los medios. En la encuesta BUS, muchas veces que se vende, el principal comprador es un medio, en alguna de las encuestadoras, y después los otros son partidos políticos. Entonces, hay una amenaza a su negocio. También muchas de estas empresas tienen otras actividades. Y yo he escuchado gente decir, bueno, pero ¿pasará lo mismo con las encuestas de mercado? La encuesta de mercado que yo quiero contratar para mi refresco, ¿no tendrá los mismos problemas? ¿No? Y el otro problema que ya se mencionó acá es los indicios de una eventual regulación. Yo acá puse dos ejemplos bien claros, ¿no? Antes de las internas, Amorín Valle dijo públicamente que iba a presentar un proyecto de ley para regular, y al otro día del 26 de octubre se dijo claramente hay que legislar sobre el tema para ir a un sistema que se dé mayores garantías del que tenemos. Es decir, hoy un cliente importante que son los partidos políticos está viendo una voz y son los que además pueden decidir sin el lobby de nadie, no necesitan ninguna ONG que presione, nadie que presione, ellos mismos tomar la decisión de regular esta actividad. Entonces, esta es una amenaza muy real que hoy tienen las empresas encuestadoras. ¿Cuáles son los riesgos a mi juicio? Yo creo que a priori toda regulación no es mala, porque si uno mira la historia, los sectores que hoy están regulados es porque las empresas hacían ejercer su poder, en ese ejercer su poder externalizaban costos, es decir, bueno, yo contamino, mientras nadie me complique, yo contamino y que los vecinos paguen. O yo aprieto en las relaciones laborales y bueno, reduzco los costos y que paguen los trabajadores, y así con cada cosa. O temas con los consumidores, yo saco un producto mal estado, o no me preocupo de los efectos secundarios. Y bueno, lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX hasta ahora es que desde la sociedad civil se genera un movimiento, ese movimiento termina en leyes, ¿y qué ocurre con las leyes? Y bueno, que normalmente cuando como decías tú, ¿no? El regulador es un burócrata muchas veces, y como digo yo, muchas veces se va de mano. Otro riesgo que hay es para la actividad comercial y productiva. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a establecer? La regulación puede establecer, si le vendés a no le puedes vender al otro. Alguien puede decir, no, si le vendés a los medios, no le puedes vender a los partidos. O alguien puede decir, estaba en alguno de los anunciados, que digan quién les pagó. En términos de consumidores, en términos de privacidad. Es decir, se les puede exigir que no mantengan la privacidad de sus clientes. ¿Sí? ¿En qué negocios eso ocurre? Digo, son los abogados pidiéndole, ¿no? O la fijación de estándares de calidad excesivos. ¿Quién está facultado para decir cuál es la calidad adecuada? ¿No? No es un producto químico, no es un alimento. Otro riesgo para mí es un riesgo para la democracia, porque la limitación a la libertad de expresión y el acceso a información puede venir de la mano de la regulación. Ya vemos algunos intentos por ahí de regulación, que uno al final no sabe qué es lo que se pretende. Pero en última instancia, una regulación no necesariamente va a ocurrir, pero puede ocurrir que termine habiendo una limitación de la libertad de expresión y de acceso a la información. Porque cuando se dice esto lo podés publicar y esto no, ya hay un tema a uno de expresarse y al otro de recibir información. Y además está el tema de la eventual censura cuando la información sea molesta para quienes ejercen el control. Hoy lo que está por salir no me conviene, yo tengo el comité donde se colocó el amigo que tú decías y digo la encuesta no puede salir. Entonces, este es un riesgo en el cual
Yo vi en algún momento algún director de empresas después de decir, no, está bien, vamos a regular. Yo no sé si esa persona era muy consciente de lo que viene detrás de decir vamos a regular. Entonces yo creo que en este momento las empresas encuestadoras están ante una encrucijada. ¿En qué consiste esta encrucijada? Primero, hay una cosa que yo observo que se está ahí. Si uno mira a los principales directores de empresas encuestadoras, son todos técnicos, sociólogos, politólogos, no son empresarios. Un empresario que montó una empresa con un objetivo que hace crecer su empresa, no, es un técnico devenido en empresario. ¿Cuál es el problema? Si uno ve las culturas y las lógicas, en general el científico, su compromiso es con la producción de conocimiento y tiende a no tener en cuenta las consecuencias de sus investigaciones. Eso pasó con lo que inventaron la bomba atómica. Y en general el científico está preocupado, su compromiso con qué es, con el método, con los resultados, pero cómo pega eso no está en su cabeza. El empresario, por el contrario, su compromiso con los destinatarios. Si no tiene un producto, no se lo van a comprar sus clientes. Si no tiene una relación con los proveedores no le van a suministrar los productos, los insumos cuando los precisen. Y por lo tanto, el empresario está obligado a conocer las consecuencias. Que después la maneje de una forma o de otra, pero en su cabeza. Entonces, acá hay un problema de cabezas o de cultura o de chips distintos que quizás esté en la base del tema. Entonces, yo creo que el problema hoy de las encuestadoras, si bien salta porque los resultados no fueron lo que se habían pronosticado, hay un problema más de fondo que no es, a mi juicio, de naturaleza técnica. Porque las encuestas son imperfectas, porque es un sistema. Además me encantó tu intervención sobre el tema de cómo tenemos complejo de inferioridad con los... Nosotros tenemos el tema con las revistas arbitradas, todas esas cosas, que son del paradigma de las ciencias físicas y todo eso, y nosotros lo estamos copiando. Pero el tema es que acá, me parece a mí, que más que un problema técnico, que los hay, y que se pueden resolver, y porque además me consta que la inmensa mayoría de las encuestadoras trabajan con parámetros internacionales, con metodologías que están validadas internacionalmente, que tienen algunas limitaciones. Entonces el problema no es técnico. El problema es técnico, es un problema de otro tipo, y creo que es un tema más bien de filosofía de negocio y de management. Es decir, yo creo que hoy las empresas encuestadoras están, o los directores de las empresas encuestadoras están frente al dilema de decir, ¿soy empresario o no soy empresario? Y si soy empresario, ¿qué tipo de empresario quiero ser? ¿Qué modelo de empresa y empresario quiero ser? Porque eso está relacionado con las responsabilidades que estoy dispuesto a asumir, que quiero asumir. Esas responsabilidades, es decir, y yo, otra cosa que creo que en el futuro, ya hoy, pero cada vez más, se le va a exigir transparencia, profesionalismo y comportamiento ético. Y sobre esto voy a hablar después. De hecho, está un poco presente en algunas cosas que se quieren. Entonces, ¿cuál es el tema? Y acá yo dirijo un programa sobre responsabilidad social de las empresas, y el centro de este tema de la responsabilidad social está vinculada con los impactos de las empresas. Toda empresa, cuando opera, vende, fabrica, se instala en un lugar, contrata empleados, de alguna forma impacta sobre esos públicos. Y hay impactos negativos que no están buscados. Si en una empresa resulta que un compañero acosa a otro, no lo decidió el empresario. Eso pasa. Si hay un accidente y se toman las precauciones, eso pasa. Entonces, el accionar como el de cualquier persona de una empresa tiene impactos negativos que no están regulados. Los regulados, como están regulados, tomamos las precauciones. Pero lo que no está regulado suele ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente? El enfoque tradicional dice, muy bien, ese problema no es mi problema. Yo tengo que cumplir con la ley y las buenas costumbres y la moral. El resto, entonces, si nadie me prohíbe contaminar el arroyo, yo lo contamino. Y el problema pasa a ser de los vecinos. Y si a mí nadie me obliga a informar tal déficit de este producto, yo no voy a hacerlo. Entonces, esto nada más en el management se inventó una palabrita muy linda, que es la de externalizar. Entonces dice, bueno, muy bien, una empresa para maximizar sus beneficios puede externalizar sus costos. Que en otras palabras es, yo no invierto en esto y el costo se lo paso a otro. Entonces, frente a esa filosofía del enfoque tradicional, hoy estamos planteando el enfoque de la responsabilidad social, que lo que dice, no, nosotros tenemos que conocer los impactos negativos que no están regulados y tenemos que tratar de minimizarlos, y para eso asumir las responsabilidades que de ello vienen. Dicho de otra forma, la empresa hoy con un enfoque de responsabilidad
dice cuáles son los impactos negativos de mi actividad sobre mis trabajadores, mis clientes, mis proveedores, la sociedad en general. En este caso, cuáles son los impactos negativos no deseados sobre los ciudadanos, los partidos políticos, los medios, porque el medio le compra y es un cliente, sobre los militantes políticos, sobre los que donan para los partidos. Entonces, esas preguntas hoy no están en las empresas encuestadoras, porque están más focalizadas en lo técnico y porque no tienen, a mi juicio, una visión como empresario. Entonces, ¿qué es lo que mueve en general a las empresas en el mundo a minimizar? En primer lugar, a protegerse las presiones de la sociedad civil organizada. ¿Cuántos hay casos de boicot, campaña de prestigio, pérdida de clientes o disminución de ventas porque la empresa hizo tal o cual cosa? El lobby y la incidencia sobre el sistema político. Y lo llaman la negación del permiso de operación. Es decir, una empresa cuando se instala necesita el permiso de operación de su vecino, de la gente que está por ahí. Entonces, muchas veces la necesidad de ese permiso de operación hace que digamos, bueno, yo voy a cuidarme, voy a minimizar mis impactos negativos, voy a ser más responsable. Esto es lo que ha pasado, y esto es lo que ha pasado en el mundo, y muchos sectores hoy han avanzado tomando conciencia de esto y para minimizar estas presiones. Otra cosa por la cual, bueno, para acceder a mercados o inversores que lo exigen. Hoy en día, para entrar a determinados mercados en Europa, uno tiene que cumplir ciertos estándares de responsabilidad, si no, no entra. Hoy hay determinados inversores que dicen, yo invierto en empresas que me demuestran a mí que tienen estos comportamientos de sostenibilidad, de respeto ambiental, porque si hacen esto, me dan más tranquilidad y que con mi plata la van a manejar con más cuidado. O también para proteger la reputación, o para evitar y reducir la regulación de su actividad. Si uno mira los sectores más regulados, son sectores donde obviamente el producto o la actividad involucra más a la salud de las personas, a la vida de las personas, pero son sectores donde hubo grandes batallas para la mejora y donde no hubo una reacción a tiempo de las empresas. Cuando uno mira sectores donde las empresas se fueron autorregulando, fueron dándose cuenta y minimizando los impactos, uno ve que hay menos regulación. Porque la regulación es una defensa de la sociedad frente al poder de las empresas. Obviamente que esa defensa a veces viene de la mano de otras cosas, como decías tú, el curro de tener o la actitud burocrática o la actitud totalitaria. Pero nace siempre de alguien que se siente lastimado en sus derechos. De hecho, si uno dice, cuando Morín Valle plantea el tema, él se sentía lastimado en sus derechos. Y hubo empresas que decían públicamente, yo sé que a Morín lo mido mal, y si lo medís mal, ¿por qué lo difundís? O un producto defectuoso se pone en la góndola de un alimento defectuoso en la góndola del supermercado o en el stand de una farmacia. Entonces hay todo un tema allí que ha influido, digamos, a tener en cuenta como riesgo, un comportamiento responsable para reducir el riesgo de corrupción. Entonces hay un tema que es la construcción de intangibles. Hoy en día las relaciones entre las empresas y sus públicos están basadas en los intangibles. Es decir, hoy en día está más claro y se dice por todos lados que la confianza es un activo intangible que vale más por una empresa que las máquinas, la infraestructura, la tecnología que tiene. Entonces, las empresas, el comportamiento responsable y irresponsable de las empresas genera intangible. Confianza o desconfianza, credibilidad o falta de credibilidad, lealtad o deslealtad, es decir, los consumidores me siguen comprando, me siguen comprando, el compromiso, la falta de compromiso. Esos activos intangibles se traducen en comportamientos que son los que terminan impactando a las empresas. Cuando hay confianza, es muy difícil negociar. Cuando hay credibilidad, ¿cuántas veces una empresa de pronto no califica para un crédito, pero como es creíble se lo dan igual? O cuando hay lealtad, los clientes recomiendan y vuelven a comprar. O cuando hay compromiso, los empleados se dedican más o los proveedores más suministro. Es decir, cuando hay confianza, se comprenden más los errores y se da más el permiso de operación. En definitiva, hoy en día lo que sabemos es que cuando las empresas, el actuar responsable y irresponsable de las empresas genera intangibles. Y esos intangibles condicionan después la relación con los públicos. Entonces, esto opinado de las empresas encuestadoras, yo creo que los principales intangibles que están en juego son la confianza, la credibilidad, la buena reputación y el permiso de operación. Es decir, el tema de la regulación es te doy o no te doy el permiso de operación, te lo doy total o te lo doy parcial. Entonces, hoy en día, lo que estas empresas tienen que entender, estos empresarios, es que son empresas y que lo que hacen impacta en estos intangibles. Y que estos intangibles después condicionan las relaciones y su viabilidad y su sostenibilidad como empresa depende de eso. Si uno mira, hay algunos públicos que están claritos. Los medios son públicos que lo que hacen las empresas encuestadoras impactan.
En los medios impacta en la calidad de lo que difunden, o en la imagen pública. Si un medio difunde cosas malas, su imagen es mala. En los partidos, lo que yo dije hoy, el análisis, decisiones estratégicas, etc. En los dirigentes y los militantes, a veces es uno... Hay un tema que a veces se pierde, el impacto. A ver, digan que una encuesta no tiene ningún impacto, pero si una encuesta impacta sobre el estado de ánimo de los militantes, esas personas tienen derecho. ¿Por qué una encuesta mal hecha puede estar afectando el estado de ánimo de decenas de personas que dedican tiempo y voluntariamente a una causa que creen? ¿No? Es decir, esas cosas se minimizan y no se ven. En los periodistas la calidad del análisis, que más allá de que deberían ser más críticos, también es un insumo. La calidad de ese insumo influye en su trabajo. En los ciudadanos la percepción de la realidad electoral, el comportamiento electoral. Yo creo que más allá de que no hay investigaciones, y en las últimas elecciones creo que hay bastante material para darse cuenta que la difusión de las encuestas y los resultados que se anuncian influyen de alguna manera. Y también hay un actor que es muy importante, que son los donantes. De pronto el tema del financiamiento de los partidos políticos se ve como una cosa conspirativa y negativa, pero los partidos políticos se nutren de dos fuentes. Se nutren de lo que les paga el Estado por los votos y de los donantes particulares. Entonces, y los donantes particulares toman decisiones en base a las encuestas, porque además son empresarios, por lo general gente que está acostumbrado a decidir en base a información y no solamente intuición. Entonces, esto muestra que las empresas impactan sobre todos estos actores y eso les genera responsabilidades. A mi juicio, hay 6 grandes responsabilidades. La primera es actuar con prudencia. Es decir, porque ¿para qué la prudencia? Para minimizar los impactos negativos de los resultados y de la difusión. Es decir, prudencia para producir y prudencia para difundir. Otra responsabilidad es proveer información de calidad. Sobre cada punto de esto yo voy a desarrollar un poquito más. Este es bastante obvio. Otra responsabilidad es ser transparente con respecto a las limitaciones de la información que divulgan. Acá se mencionan varios ejemplos con respecto a este tema. Otra responsabilidad es promover la interpretación y el uso correcto de la información que divulgan. Hoy, en casi todos los sectores se está hablando de consumo responsable. Una empresa tiene que fomentar el consumo responsable de sus productos. Hoy estas empresas están fomentando el consumo responsable de sus productos. Otro es ser sinceros y mantener un discurso único con los clientes. En Uruguay, por un tema de financiamiento, las encuestadoras le venden a un partido, a otro partido que están compitiendo entre sí. El discurso es el mismo. En las reuniones en privado y en público se dice lo mismo. A mí me tocó experimentar reuniones donde en privado se dice una cosa y el mismo encuestador en público decía otra. Entonces hay un tema de sinceridad con los clientes. Y el sexto punto, que ahora voy a desarrollar, es el manejo en forma ética y responsable del rol de auditores. Acá hay una cosa clave, y es que la encuesta es la auditoría de opinión pública. Hoy se convirtió en la única auditoría, en la única medición externa a los actores que da una pista de por dónde van las cosas. Bien, más regular, es una auditoría. Sobre estos puntos voy a reflexionar un poco más. Actuar con prudencia, ¿en qué? En la forma como se presentan los resultados. A veces no es tan prudente, a veces es muy liviana. En la interpretación de los resultados. Realmente, tú comparaste con los comentaristas de fútbol. Yo a veces escucho análisis y digo, la mesa de Sánchez Padilla hace mejor las cosas. Porque saben, primero, saben de fútbol. No todos los encuestadores saben de política. Entonces, uno dice, pero talentean más los analistas y los encuestadores políticos que los periodistas deportivos. En la difusión de las proyecciones. Una cosa es la encuesta, otra cosa es la proyección. Hay que ser muy prudente. Yo he visto casos en la interna de una empresa que presentó 3 resultados y el que le erró más fue la proyección que basó en sus hipótesis. Y fue el que le erró más. En los comentarios e intervenciones públicas, los contenidos de lo que se dice, los lugares donde se dice. Un auditor no puede estar diciendo las cosas en cualquier lugar. Es propio que alguien que es el auditor vaya a un acto político de un partido político y allí dé resultados y emita opiniones. La actitud, el auditor tiene que ser una persona muy seria. Hay actitudes que realmente tienen cierto grado de frivolidad y eso no es actuar con prudencia. Y otra cosa es los pronósticos. No me refiero a las proyecciones, me refiero a los pronósticos, es decir, va a ganar fulano, no va a haber mayoría parlamentaria, a Vázquez tal cosa. ¿Eso es prudente? El otro tema era la información de calidad. Creo que ahí hay 2 cosas. Tiene que preocuparse por tener producto de calidad con las limitaciones que tienen las herramientas estas, que las tienen
porque estamos en el mundo de lo humano y de lo social y no existe el grado de fidelidad en la medición que existe en la ciencia física, en el diseño de los instrumentos y las muestras. Alguien dijo, creo que fue bueno, ahí talentean un poco, sustituye un pueblo por otro, ¿no? No sé si es así, yo tiendo a pensar que no, pero también hay que mostrarlo. En los controles de calidad, todos hacen el 20% de control de rellamadas, etc. Hay algunos que las graban, opción consultor ese que las graba, ¿no? Pero todo el mundo hace las rellamadas. ¿Cuáles son las hipótesis y los modelos? Nos presentan la procesión, pero esa hipótesis y modelo, ¿qué calidad tienen? En los informes, hay informes con errores. Hay informes que se entregan con errores. Y no es porque no suma 100 por el redondeo. Hay cosas que están mal en los informes. Y otra cosa es no difundir información que saben que tiene problemas. Ya no mencioné lo de Amorim. Yo es una cosa que se lo he planteado a más de uno. A ver, en la interna, cuenta de 1000 casos, el Partido Colorado a 12%, 120 casos. Amorim, o sea, sobre 120 casos, el margen de error es así de grande. Y sin embargo, sacan una proyección y diciendo, bueno, Amorim va a votar 7, 6, 8. Y en realidad, si tú sabes que este producto tiene esa limitación, lo pones en la góndola, lo pones en la farmacia, lo pones en la tienda de electrodomésticos. Los empresarios no los ponen, porque son empresarios, más allá de unas y otras consideraciones. Otro de los temas es la transparencia, que acá se habló del tema de la transparencia. Yo creo que en el caso de las encuestas, la transparencia es más, de pronto es más exigible que en otras actividades, porque las limitaciones y los problemas de estos productos son muy difíciles de entender por los consumidores. La gente sabe que hay una cosa que se llama margen de error, ni idea tiene, pero menos saben que hay otra cosa que se llama nivel de confianza, y es que cuando sale una muestra, en realidad el margen de error es el 2,5, pero con un 95% de probabilidad, capaz que el otro 5 no dio ni eso, y lo que tenés son caramelos y no tenés un resultado que se parezca a la realidad. Entonces, es necesario que se expliciten más. Durante las internas, muchas encuestas que se presentaban en la televisión no decían el tamaño de las submuestras. Yo no vi a ningún encuestador decir, la interna del Partido Colorado sobre 120 casos, o sobre 80 o 90 cuando la muestra mayor era de menos de 1000. Nunca lo voy a decir. Nunca decir, el error de muestreo de la interna del Partido Colorado es de 6%, más 6 para acá, menos 6 para acá. En la interna del Partido Nacional, uno de los problemas que tenían es que desde febrero en adelante, el error de muestreo era mayor a la diferencia. Entonces, no se podía saber bien si lo que daba era producto del error de muestreo o producto. Entonces, si uno llevaba 5 puntos, capaz que llevaba 5 puntos al revés. Porque la técnica estadística decía, pero eso no se explicitaba. Los universos que se encuestan, ninguna encuesta hace un estudio del universo de los ciudadanos que van a votar. Se mencionó, porque la de puerta a puerta, hay lugares que no se puede entrar, la telefónica a hogares, no todo el mundo tiene teléfono, la telefónica a celulares, aparentemente es la que llega más, pero no todo el mundo tiene celular. Entonces, y una viejita de 90 años que la llevan a votar en la silla de ruedas, capaz que no tiene celular. Y esa señora no formó parte del universo. Y esa señora votó. Entonces, o la fecha del trabajo del campo. En las internas es un caso curiosísimo. Las encuestadoras dieron 2 mediciones. Y la última la dieron en la última semana, como se hace, y sobre los 10-15 días anteriores. Factum dio el promedio de todo el mes, porque dijo, hicimos una encuesta enorme. 4 muestras, daban como 1600 casos, pero claro, estaban promediando el 2 de mayo con el 28 de mayo. O sea, ¿qué era eso? Entonces, pero eso no estaba bien explicitado. Entonces, estas limitaciones de información hay que darlas. El ciudadano difícilmente las va a entender todas, pero sí los que amplifican, los periodistas, los medios, que pueden hacer didáctica y pedagogía ayudando a interpretar mal los resultados. Otra cosa es promover la interpretación y el uso correcto de los resultados que divulgan. A mí me resulta increíble cuando en un canal de televisión está el periodista y está el director de la empresa. Entonces resulta que el Frente Amplio cayó un punto de abril a mayo. Entonces se empieza a analizar, pero un punto está dentro del error de muestreo. Capaz que subió un punto, no que bajó un punto. Y se asume que bajó un punto y no se toma en cuenta el error de muestreo. Pero lo peor además
es que le preguntan, bueno, ¿qué te parece? ¿Bajó un punto porque Vázquez se cambió el peinado? Y el otro dice, bueno, puede ser, pero ¿en qué se basa la interpretación? ¿En la encuesta tenías otras preguntas? ¿Tenés otras investigaciones que lo validan? ¿Hay una teoría detrás o estás talenteando? Entonces, ahí voy a lo de los periodistas deportivos. Uno siente cuando mira que el que está interpretando, el politólogo, el director de empresa que está interpretando, está talenteando porque está basando en su intuición, en lo que él cree. Pero entonces, le está dando una información pública que influye sobre, ya vimos, sobre muchos actores, simplemente su talenteo. Y lo digo bien, es decir, porque cuando uno especula sin base científica ninguna y sin ninguna otra referencia, está talenteando. O sea, no es tan diferente lo que opina él como lo que puede opinar cualquiera de nosotros. Y después, en cuanto al tema del consumo responsable, acá salió un poco el tema de los medios y los periodistas. Hay una responsabilidad del que produce la información de hacer que el que lo difunda bien. Entonces, falta una pedagogía, falta una didáctica sobre los medios, sobre los periodistas, sobre los analistas. Y esto no es responsable del que consume. El consumo responsable y irresponsable no es en parte responsable del consumo, pero también es responsable de que genera el producto. Hoy en el mundo empresarial eso ya no se discute. Entonces hoy tenemos a Coca-Cola diciendo a la gente, bueno, consumo responsable del agua, o a McDonald's que ahora quiere hacer cosas para el tema de la obesidad, porque se dan cuenta que no es solo responsabilidad del que consume, es responsabilidad del que fabrica, vende el producto e insta a comprarlo. Y después, el último punto que para mí es crítico es el manejo ético del rol de auditores. La encuesta, como yo decía hoy, es una auditoría sobre el estado de opinión en un momento dado. Con todas las limitaciones, viene un agente externo a los interesados, a los partidos, y dice, no, este está más acá, este está más allá. ¿Por qué? Porque hice una encuesta, me di con esta metodología y me dio esto. Ahora, ¿qué implica ser auditor? En primer lugar, implica actuar con objetividad. Y objetividad es objetividad. Es imposible la objetividad en el sentido científico, sino tomar distancia del problema, tratar de involucrarse, inclusive de involucrar lo menos posible su propio ego en cuanto a los datos. Porque hay un tema en los científicos que a veces nos enamoramos de nuestras hipótesis y caemos en una especie de deshonestidad intelectual, porque el número da lo que yo creía que iba a dar, no soy crítico y lo repito. Y eso es pérdida objetividad. También la frivolidad, hay mucha frivolidad, hasta en expresiones que se han transmitido públicamente de actores importantes, que uno dice, ¿cómo un auditor va a hacer esto? ¿No? Es totalmente independiente de las partes, es decir, y esto es difícil, porque ¿cómo hago yo que le vendo a todos para ser totalmente independiente? No emite opiniones, y acá tenemos que todas las empresas que difunden encuestas siempre emiten opiniones, ningún auditor emite opiniones. Yo no me imagino o pronósticos, no me imagino al director de Pricewaterhouse en Wall Street diciendo, auditamos a Microsoft y auditamos a Apple. Y bueno, en función de la auditoría, yo me animo a decir que la acción de Apple va a subir un poquito más que la de Microsoft. Se funde, no le compran más nada, se hunde. Y sin embargo acá es lo más normal. No asesoran a los auditados, ya que hay un tema clave. En el mundo de las empresas, después del escándalo de Enron, quedó bien claro que una cosa es el que audita y otra cosa es el que asesora. Porque cuando el que asesora audita y viceversa, se entreveran los roles y se presta por cualquier cosa. La estafa de Enron estuvo apañada por Arthur Andersen, que hacía los dos roles. Y jugando esos dos roles, se permitió la estafa. Entonces, hoy en el mundo de las empresas es inaceptable que el auditor sea asesor. Ahora, ¿qué problema tenemos? Es que, ahora voy a volver a esto, pero hay otro tema, es el problema de la multiplicidad de clientes. Hay un tema de tamaño mercado, y eso es una realidad, y es que difícilmente alguien pague por sí solo toda la encuesta. Entonces, la empresa encuestadora tiene que venderla a más de uno. Eso no ocurre en mercados grandes, no ocurre, lo compra uno solo. Y esa es una realidad. Y las encuestas, si las queremos tener, vamos a convivir con eso. Entonces, ahí hay un desafío para los auditores de manejar ese posible conflicto de interés. Y después, lo otro es que en realidad yo, aparte del rol de auditor, encuentro tres roles. Uno es el de analista político consultor, es decir, es el que, por ejemplo, estas son frases de editores de empresas que he sacado de la prensa en su momento.
Después de las internas alguien dijo, al ganar la calle Pou, el Partido Nacional deja el centro ideológico como terreno fértil para el Frente Amplio. Esto lo dice el auditor. Ahora, primero, está interpretando resultados, y además si uno veía las encuestas, veía claramente que la calle Pou desplazó a Larrañaga en el centro del espectro, y el electorado de Larrañaga se había ido hacia la derecha y el de la calle Pou hacia el centro. Y el dato lo tenía además. Porque si yo miraba los mismos datos que me vendían, los mismos que emiten estas opiniones. Entonces, ahí hay un rol, cuando ya está, al hacer esta interpretación, está condicionando. O el rol de estratega. Ante las internas alguien dijo, Larrañaga es mejor candidato para competir con el Frente Amplio. Y otro dijo, la fórmula más potente es Larrañaga en la calle Pou. Es el señor que estaba en la auditoría. Mire, ¿sabe qué? Compre Microsoft y no compre, porque Microsoft en realidad va a darle más rentabilidad. Y también está el rol de oráculo, que es, gana Dios va a tener que estar de mal humor, esta fue muy conocida, el Faro tendrá mayorías parlamentarias, y además hay un tema, y es el tema que yo decía de la frivolidad. Ya no ha puesto nada, ni siquiera una torta frita. Acá un auditor no puede decir esto. ¿Se imaginan ustedes al presidente de vuelta de Pricewaterhouse diciendo, bueno, no ha puesto ni un Johnny Walker etiqueta azul? Entonces, los auditores no pueden hacer estas cosas. Entonces, acá hay un problema. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son a mi juicio los desafíos de esta industria? El primero, asumir el rol de empresarios responsables y tener un compromiso serio con sus públicos. ¿Y esto qué quiere decir? Entender que impactan sobre estos públicos, tratar de minimizar los impactos negativos, actuar con mucha ética profesional. Creo que otro desafío en esa línea es ejercer la responsabilidad que ya mencioné. La prudencia, tratar de generar la mayor calidad posible, la transparencia, promover la interpretación y el uso adecuado de los productos y la relación sincera con los clientes. Yo he visto relaciones que no son sinceras con los clientes. Otro desafío es, para mí en particular, esto de actuar responsablemente como auditores. Y finalmente, yo creo que si las empresas actúan de esta forma, van a construir los intangibles como la credibilidad o la confianza, que van a asegurar la sustentabilidad de su negocio, porque si pierden clientes, si los ciudadanos dejan de confiar, entonces el canal de televisión no te compra más, estás afectando la sustentabilidad del negocio. Si ya el de la empresa de papas fritas dice no le voy a comprar a este mercado porque no sé si no tengo los mismos problemas que cuando con la encuesta de opinión pública. Pero además puede ocurrir una cosa, y es que, como ha ocurrido en casi todos los mercados, las empresas que se dan cuenta de esto empiezan a cambiar primero y son las que se quedan con el mercado. Eso lo sabemos, los que estamos en el mundo del management, que las empresas que actúan, hacen las cosas bien, a la larga se terminan quedando con el mercado. Y por último, porque creo que hacer todo lo posible para evitar la regulación, porque creo que la regulación puede ser perjudicial para su negocio y para la democracia. Bien, gracias. Bueno, los invitamos a hacer preguntas. Quisiera acercarle a la mesa, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hemos sido muy claros, muy oscuros, pero... Bueno, entonces vamos a cerrar por acá. Yo en nombre de, como organizador, le agradezco a todos ustedes por haber venido, los valientes que vinieron un 8 de diciembre. También acá a los panelistas que aceptaron la invitación y vinieron con su profesionalismo y su actitud. Así que bueno, agradecerles de vuelta a todos y bueno, hasta otra ocasión. Gracias.